Está descubriendo algo sorprendente. Nuestros pensamientos cambian físicamente el cerebro. La neuroplasticidad muestra que la meditación, la oración y la atención consciente reorganizan nuestras neuronas en tiempo real. ¿Podría ser que el cerebro estuviera diseñado para colaborar con lo divino? Este último segmento exploraremos esta relación entre ciencia, espiritualidad, la glándula pineal y la experiencia trascendente, y por qué la mente humana seguirá siendo siempre, al menos en parte, un misterio sagrado. Pues cuéntanos un poco más de todo esto, Elena, que está bastante interesante la plática. Sí, pues donde nos hemos quedado, la parte más interesante es que como hemos dicho, la mente está alrededor de ese núcleo espiritual que es Ujú. director en nosotros, ¿no? Entonces todo lo demás está subordinado al espíritu, aunque la mente no está subordinada, coordina, es coordinadora con él. Pero el cerebro, Correcto. digamos que definitivamente es lo más subordinado a los otros dos. Y es el cuello de botella. El cerebro que nosotros heredamos de la herencia física es lo que limita al espíritu y a nuestros pensamientos. De tal manera que, bueno, que puede retrasarnos un poco en nuestro desarrollo mental y espiritual, pero no lo impide ni muchísimo menos si alguien de verdad desea a Dios, ¿no? Entonces lo más Correcto. importante es que este espíritu, trabajando con la mente, digamos que son padre y madre, lo más importante de todo, hacen desarrollar nuestra alma, que es lo que nos va a hacer eternos. Van a transmutar los significados de la mente en valores espirituales y van a diseñar, a dibujar lo mejor de nosotros, como nuestro mejor yo espiritual, Ok. que es lo que va a suponer ese embrión, esa percha sobre la que van a poner un nuevo cuerpo cuando nosotros nos vayamos tras la muerte a otro mundo, a otro lugar, ¿no? Entonces, este concepto es importantísimo porque realmente no es para hablar ahora, quien nos estamos salvando o condenando somos realmente nosotros, no Dios. Porque Él nos ha dado precisamente en esa mente personalidad algo importantísimo como es el libre El- albedrío. Y no podemos claro. dejar de hablar de eso, ¿no? Cuando hablamos de la mente, del libre albedrío y de la conciencia de nosotros mismos. Ese libre albedrío que viene en la personalidad realmente es el mayor regalo que nos puede hacer el Padre, porque no nos obliga a nada. Hace un mundo maravilloso, diseña un mundo y una eternidad para todos sus hijos, pero no te obliga. Te dice, en tus manos lo pongo. Entonces, a partir de ahora tenemos que pensar que Él no nos condena ni es culpable. Los culpables somos muchas veces nosotros que no nos dejamos guiar por ese espíritu superior, ¿no? Claro, claro, qué interesante es esto y me gusta mucho que tal cual como dices, no es la elección. Finalmente no es de que estemos nosotros condenados ni por los actos de los demás, ni por las situaciones, ni mucho menos. Simplemente estamos condenados al decidir si queremos ser parte de esta perfección y de esta evolución, ¿no? Lo que hemos estado viendo justo en esta conversación es que el mundo viene en un orden, viene en una secuencia, ¿no? Viene dentro de circuitos y todo funciona dentro de un orden y que también nosotros como seres humanos empezamos en este mundo, ¿no? Y vamos hacia un proceso eterno y que somos también colaboradores en esto, ¿no? Y que obviamente todo depende de qué tanta voluntad queremos de colaborar para llegar a ese destino. Y que si nosotros decidimos que no, pues eventualmente, pues ahí es donde perdemos toda pues sí, nuestra personalidad y sí, nuestro ser, a diferencia de que cuando participamos, pues empezamos a ser colaborativos, ¿no? Y eso es muy interesante lo que estábamos hablando de la neuroplasticidad y cómo nosotros al estar buscando esa voluntad de Dios, ¿no? O sea, si hay un ejercicio y si hay una evolución, ¿no? Que hay dentro de nuestro cerebro y nuestra mente cuando estamos nosotros buscando esos valores espirituales, ¿no? Sí, aquí hay varios conceptos muy importantes y a ver si no se nos escapan porque tienen mucha trascendencia para las personas. Em, y yo antes que nada, pues es muy importante aclarar, la gente muchas veces dice o deja de creer y es cuando tiene este miedo y utiliza mal su mente, ¿no? Porque están acostumbrados a decir que, ¿por qué ocurre esta maldad en el mundo? Especialmente ahora, ¿no? Que estamos viviendo guerras y situaciones tan difíciles en algunos países. Ujú. ¿Por qué ocurre esto? Le echan la culpa a Dios. Y hay que aclarar desde ya que Dios no actúa directamente en el mundo material. La gente piensa, por nuestras tradiciones, por nuestras religiones, hasta hace poco, ¿no? Por lo que creíamos, pues que Dios está en todas partes y que lo puede absolutamente todo. Y hay que aclarar que, por ejemplo, si esto es redondo, Él no lo puede hacer cuadrado, precisamente porque actúa con leyes físicas y no con algo mágico. No hace magia. Dios se atiene incluso hasta a sus propias leyes. Y si Pues Él ha diseñado un qué círculo, bueno.
Ha Sí, sí, diseñado sí. un círculo y no lo puede hacer cuadrado. Eso me Entonces, gusta mucho. Qué bueno que lo pones, Elena. claro, entonces lo mismo con lo que ocurre. Dios no está presente de forma directa en el mundo material. Está presente en nuestra mente, actúa en nuestra mente y todas las influencias espirituales, que van a ser muchas, Ujú. inciden en nuestra mente. Los mismos ángeles guardianes trabajan en la mente y personalizan muchas experiencias impersonales, espirituales, las personalizan para que puedan llegar como una sola, pero todos actúan en la mente. Una frase preciosa del libro, que no quiero que se me olvide, es que Dios no actúa a través de mecanismos mágicos, sino a través de mecanismos naturalmente ordenados como nuestra mente material. ¿Te queda claro por todos sitios que Dios no hace milagros, que Dios no hace magia, que Dios no lo puede absolutamente todo como nosotros lo concebimos y que Él se atiene a las leyes físicas y que trabaja en nuestra mente, que es el mecanismo que nos ha dotado para eso? No lo hace de otra manera, ¿no? Por eso puso Entonces, las reglas, ¿no? Desde un principio, no es para que él mágicamente claro, esté violando sus leyes, no, al contrario, yo las establecí, yo las puse para que todos los demás y todo el universo colabore y trabaje bajo estas reglas, ¿no? Bajo estos exacto. patrones y estas secuencias, Y cuando correcto. Jesús estuvo aquí, ni fue un místico, ni le gustaba el esoterismo, que quedó claro entre sus apóstoles que el curso de las estrellas en los cielos nada tiene que ocurrir con lo que pasa en nuestras vidas. Que dejemos el curso de las estrellas, ¿no? Hablando un poco, pues, de la magia y de todo eso. Entonces, Correcto. Dios actúa en nosotros cuando viene a habitarnos a la edad, eso, en torno a 5 o 6 años, y el mundo material lo está viviendo a través de nosotros. Entonces, yo me imagino que Dios conoce este mundo, que nosotros somos como una piedrecita de ese mosaico, de un enorme mosaico, y Ujú. cuando todos los seres vivos de todos los universos juntemos nuestra experiencia de ese mosaico y vayamos a ponerlo en el cuadro, ¿eh? Entonces aparece un Dios de la experiencia del que nosotros Correcto. todos formamos parte. Entonces, Dios vive en los universos materiales a través de nosotros, comparte nuestras penas, conoce y el pecado, aunque Él no lo puede vivir porque Él no puede concebir el pecado, pero está con nosotros cuando tal, ¿no? En todas nuestras experiencias. Entonces, Dios no está presente en la materia, sino en nuestra mente. Entonces, no puede Y vive evitar la los materia a accidentes, través de nuestra mente, ¿no? Y que eso es lo con lo interesante cual al no final. puede evitar los accidentes materiales. Claro, claro. ¿Y por qué los consiente? ¿Por qué es tan atroz la vida que dice, cómo puede consentir que maten a un niño y tal? Bueno, pues pensar que lo ha hecho precisamente para que forjemos un carácter fuerte. Cuando vemos sangre, si me corto con un cuchillo, ponemos la sangre, pero él está tranquilamente en el paraíso sonriendo porque sabe que un hijo suyo que hace su voluntad no le va a pasar nada. Entonces, que pensemos que cuando hay aquí un atentado o alguien muere, inmediatamente esos ángeles lo van a llevar a un lugar maravilloso. Y no pasa nada. Él está seguro porque ninguno de sus hijos perece, solo que ha hecho esta vida material como una escuela. Esto es una escuela en el universo, la más humilde de todas, la más tremenda de todas, donde decidimos todo porque es una especie de acertijo, de pesadilla, donde tenemos que decidir si queremos ir con él o no. Y entonces, en función de nuestra sabiduría y de lo que sabemos, nos van a juzgar. Pero él está tranquilo porque no nos puede pasar nada siendo hijo suyo, solamente se trata de hacernos un carácter fuerte, porque como luego nos va a dar en heredad algún mundo del espacio, como las estrellas que vemos por la noche en el cielo, pues nos tiene que probar, no podemos ser unos débiles. Claro, claro, Entonces nuestra claro. mente tiene que hacerse fuerte y tiene que, el objetivo tanto de la persona como de los universos es el dominio del entorno a través de la mente, Sí, nos tanto a tenemos que nivel personal como forjar. colectivo. Y qué bien que dices esto, ¿no, Elena? Porque muchas veces estamos nosotros viendo o pensando que el propósito de la vida es venir a ser felices. Sí, la felicidad es un producto de las experiencias y de las vivencias, ¿no? Pero realmente venimos a experimentar, venimos a vivir, ¿no? Venimos a tener sí, pues esa relación con nuestro entorno. Y qué interesante también que esto es también muy un concepto que me gusta mucho que la deidad, ¿no? Dios, tal cual como dices, no está en la materia, Él está en espíritu, ¿no? Pero a través de nuestras experiencias está viviendo su materia, viviendo esa creación de la materia a través de nosotros. ¿Qué importancia entonces tenemos nosotros como seres humanos interactuando en esta materia, con esta mente y con este espíritu de Dios, para que Él también se lleve esta experiencia de nosotros, ¿no? O sea, que no somos nuevamente, lo importante que somos, y no somos simplemente un accidente,
ocasional, ¿no? Tenemos un propósito. Claro. Efectivamente. Y a través de la mente es como él actúa. En nuestro espíritu actúa en la mente de muchas maneras. Durante el sueño, él puede tener acceso a las corrientes de la inteligencia del universo, la mente cósmica, Correcto, y puede parar esas corrientes de ideas para hacer un duplicado de lo mejor de nosotros durante el día, de aquellos conceptos que nosotros hemos elegido en el sentido espiritual siempre. Estamos hablando de conceptos espirituales em, elevados. Las experiencias que no son espirituales no tienen valor en el universo y, por ejemplo, cosas que hacemos que no tienen trascendencia, eso el ajustador no se lo lleva. Pero el ajustador correcto. nos dicen que hace un duplicado espiritual utilizando nuestra corteza cerebral. O sea que fíjate hasta ese punto, esa zona del cerebro que es como más elevada, el cerebro que nos hace más inteligentes, superiores, ¿no? Ujú, Tenemos muchas partes y digamos que en la corteza cerebral prefrontal residiría lo más elevado de nosotros, las decisiones más inteligentes, la socialización con los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues él hace un duplicado porque trabaja especialmente durante el sueño de esa parte del cerebro y trabaja en la mente. Los espíritus ayudantes son los que continuamente, imaginémonos a los ayudantes como si nosotros tuviéramos un muñeco, ¿cómo se dice? Los muñecos de madera, ¿no? Los titiriteros, estos títere, muñecos. Un tite, sí, pues sí, como si lo movieran, ¿no? Ahora viene un león, el miedo, el ayudante de la amígdala cerebral. Ahora me toca hacer una decisión elevada, tal, pues el cerebro más elevado, la corteza prefrontal, siempre actuando ahí. Todos actúan ahí en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Pues que el espíritu guiándonos, si nosotros, a través de nuestra experiencia, con el tiempo, la mente es la primera puerta de entrada para conocer a Dios, el ujú, intelecto. Entonces, es lo que nos permite conocerlo y que incluso que hacerlo razonable. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por ese espíritu interior que tenemos, nuestra alma va creciendo. Podemos cambiar nuestro carácter. Mucha gente dice, es que somos correcto. así, y yo soy así, salgo a mi padre y tengo este genio y no lo puedo quitar. Sí, ¿qué nos dice Jesús? Pues nos dice algo precioso en una cita también. Dice, los impulsos heredados, los impulsos, no se pueden modificar, proceden de la herencia genética, pero la respuesta a esos Claro, impulsos se pueden modificar. ¿Cómo tú respondes a ellos? Tú sientes el impulso, pero a medida que tú dejas trabajar a Dios, Él trabaja indefectiblemente en las neuronas, en la materia. Entonces, a medida que te obliga a hacer decisiones acorde a su voluntad, acorde a la verdad, a la belleza, a la bondad, cuando ayudas, cuando te portas bien, pues él va también modificando la química cerebral, la física cerebral. ¿M? Y entonces se ennoblece tu carácter. Ese es el grano de mostaza al que se refería Jesús. Crece como un granito al principio, pero de hacer la voluntad de Dios se acaba produciendo un reflejo espiritual, un reflejo claro, claro, condicionado espiritual que hace que nuestro carácter se pueda ennoblecer, que nosotros podamos cambiar y unificar nuestra personalidad. ¿Y qué va a pasar con la química? Pues hemos visto antes que el miedo activa glándulas que van a elevar el cortisol en el organismo. Ese cortisol permanentemente elevado por el miedo que tenemos en la vida a diversidad de situaciones, a nuestros miedos personales, a no poder mm, superar un duelo porque alguien muere y lo hacemos excesivo, etcétera, etcétera, tenemos un hipercortisolismo excesivo en la claro, sangre. ¿Eso al final qué produce? Pues esos corticoides se les da a las personas trasplantadas para que los inmunosuprima. Está inmunosuprimiéndonos y puede dar lugar a todo tipo de enfermedades. Entonces, la bioquímica cerebral y física de nuestro organismo, de una mente mal encaminada, que tiene miedo o que piensa mal, nos va a dar una bioquímica negativa y totalmente inflamatoria de nuestro organismo. Nos va a claro, inflamar. Está demostrado. En la orina se pueden medir todos esos compuestos que son fruto de esa inflamación, incluido el cerebro. ¿M? Entonces, y es lógico, Jesús de Nazaret viene con su equipo de diseño. Como eh, los seres espirituales habitan en mundos materiales, pero la meta es espíritu, o sea, todo el universo es energía, materia, pero la meta y la esencia es espiritual. Entonces nosotros, como ellos mismos, los seres celestiales, nos conciben, es como un espíritu en un cuerpo. Ese correcto. diseño está hecho para armonizarnos con el entorno, que es
por donde empezamos. La vida no es nada más que la relación de la personalidad con su entorno. Si nosotros nos relacionamos mal con el entorno porque tenemos miedo, porque pensamos mal, porque somos negativos, etcétera, etcétera, pues estamos elaborando una bioquímica que nos hace daño. Y entonces tenemos enfermedades y muchas de ellas no quieren decir que estén causadas directamente por una depresión, pero van poniendo eslabones y nuestro ADN se va modificando a través de la Claro. epigenética, que es un concepto muy importante también para el cerebro. Es decir, nosotros no podemos cambiar la partitura. El ADN venimos con el de nacimiento, ¿no? Entonces los Ujú. cromosomas, los genes no se pueden cambiar. Ahí está la partitura musical. Nosotros somos el Correcto. director y tenemos la partitura. Pero una partitura no siempre suena igual, depende del director que la toque. Uno Okey, puede okey. darle un aire más moderno y otro puede tocarla en plan Mozart, Claro, claro, con la claro. misma Sí, sí. partitura. Sí, sí, Entonces, sí. por eso también cuando nosotros meditamos, cuando nosotros hacemos el bien, ennoblecemos nuestro carácter y lo ennoblecemos a través de cambios físicos reales. Al igual que un violinista está hipertrofiando su zona X, temporal o parietal, porque ahí es donde está la música, y cuando lo estudia un neurólogo dice, pues tú tienes hipertrofiada en la resonancia el cerebro porque tocas el violín y se ve que tienes muchas neuronas ahí, la persona que hace el bien, que va ennobleciendo su carácter como un grano de mostaza que va Claro, creciendo, el asiento de ese carácter no tiene más remedio que ser el cerebro modificado, porque como si no nosotros podemos responder al entorno bondadosamente si hace 15 años éramos perversos. claro. No, Tiene no, que no, tener una base totalmente. material. No, totalmente. Y cómo finalmente los pensamientos se convierten en acciones, en hábitos, ¿no? Y los hábitos finalmente te convierten en lo que eres. O sea, ahí está Sí, tal cual, ¿no? Esa secuencia de arraigo y cómo finalmente acaba siendo material, pero que tiene un origen y un destino también, superespiritual, ¿no? sí, todo lo que Qué nosotros bonito. hacemos se refleja en el cerebro a través de la neuroplasticidad y la epigenética, que son dos conceptos importantes. El taxista que va por las ciudades conduciendo constantemente hipertrofia zonas de su cerebro que tienen que ver con la orientación y con lo que él hace a diario, que es orientarse constantemente para llevar a los viajeros. Entonces, Claro, cuando nosotros continuamente hacemos el bien y desarrollamos un carácter noble, eso se traduce completamente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede mantener todas las neuronas ni todos los circuitos neuronales porque consume mucha energía. Es el órgano que más consume correcto, energía de nuestro organismo. Entonces tiene que podar las zonas que no le compensan e hipertrofiar otras. Entonces, a medida que nos vamos ennobleciendo, eso es como un empujón que nos van dando y así podemos conseguir los círculos. Los círculos correcto. psíquicos no se pueden conseguir si no tenemos si nos vamos poniendo esta piedrecita una tras otra, un círculo psíquico que está en el primero tiene que tener ya un cerebro diferente, que seguramente le hacen una resonancia y se ve distinto. Esa es No, la acción, la claro, huella de Dios en nosotros. Entonces yo me claro, pregunto, Adán y Eva no pudieron, fracasó su misión, eran nuestros elevadores biológicos. Venían a elevarnos espiritualmente, pero también biológicamente. correcto, Entonces, nuestras prácticas espirituales. Jesús decía además que esta transformación progresiva lo que conseguía al final era convertirnos en una criatura nueva, en que claro, renaciésemos del espíritu. Ese renacimiento espiritual mm, se da también pues a través de este traspaso progresivo hasta que en un momento dado, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios una y otra vez, pues Dios dice, "Ah, este chico ya lo tengo probado, ya me ha dado tantos regalos que ahora le voy a abrazar yo". Y entonces, ese Dios que nos habita, junto con el Espíritu de Jesús, que está, lo derramó en todo este universo suyo, para ujú. todos, pues entra dentro de la mente también y se pone al lado del ajustador y nos da una experiencia increíble. Claro, Es claro, como, convergen todos, todos están en el mismo punto, claro, compartiendo nuestra experiencia, ¿no? y eso ocurre cuando buscamos. Por eso cuando no buscas no ocurre nada. Cuando la gente dice, yo también quiero esa experiencia. Sí, pero es que nosotros no podemos hacerle a Dios ningún regalo nada más que quererlo. Y para eso Correcto, tenemos que buscarlo nosotros primero a Él. Y cuando lo deseamos con todo nuestro corazón,
Él un día decide abrazarnos y hacernos otro regalo. Ese día, la bioquímica que nosotros tenemos nos invade y es Claro, lo que nos hace felices y por eso las personas espirituales también habitualmente tienen buena salud, claro, claro. Y salvo a aquellas que pesar de vengan de las fábrica. a ¿M? pesar de las situaciones, adversas, ¿no? Cómo sobresalen sobre eso, qué interesante. Pues, Elena, Efectivamente. esto Perdona que voy a digo, dar la luz. no, y aparte, bueno, ya se nos acabó ahora sí el Sí. tiempo, pero creo que esto, digo, este es el primero de muchos podcasts. Espero que nos acompañes más adelante para hablar Sí, más del déjame solo que tema. ponga ya, déjame solo un Sí, segundo. claro, para eso el la los puntos finales sobre este tema para antes de y digo, que después nos hablaremos, pero para cerrar este, Mm. ¿qué nos puedes No, el compartir? broche de oro, simplemente, para tener esa experiencia que supongo que mucha gente han tenido. Ayer veía un podcast con mi hijo, donde un chico lleno de tatuajes, em, bueno, había tenido una experiencia espiritual increíble, la estaba compartiendo, y mi hijo lo estaba escuchando, ¿no? Eh, bueno, yo también tuve otra después de una crisis, por eso, lo entendía todo lo que decía, y fue el que me llevó, al libro. Lo encontré casualmente a través de esa experiencia. Ujú. Pues, ¿cómo es posible nosotros que sintamos algo así, que nos transforma por completo? Algo hay en el cerebro en muy pequeña cantidad. Esas experiencias se asocian a psicodélicos, que no se deben de tomar ya, que nadie lo malinterprete. Pero es posible que nuestro cerebro tenga alguna glándula con cantidades ínfimas que nos permita experimentar en lo material, sentir eso. Pues yo creo que sí, porque al final, con esto concluyo, todas las experiencias espirituales inciden en la materia, en una mente. Más que en la materia, digamos que el espíritu no se puede poner en contacto directamente con la materia, por eso existe la mente, ¿no? Pero de forma indirecta sí, acaban actuando en nuestro cerebro, ennobleciendo nuestro carácter, transformándonos, transformando nuestra mente en un yo espiritual, en nuestra alma, pero por otro lado también dejan un rastro en nuestro físico y de paso transforman nuestro cerebro, que es el que finalmente hace posible que nosotros podamos relacionarnos así con el entorno y poner la otra mejilla para que de forma activa, para que nos den una bofetada en lugar de quitarla, que sería lo natural, ¿no? Ese hecho tan importante de poner la otra mejilla a una persona que no nos quiere bien, de forma activa, no pasiva, es porque nuestro cerebro ha cambiado mucho para poder hacerlo. Así lo pienso yo. Entonces, bueno, pues esto, con esto me gustaría terminar, simplemente que No, es muy interesante, ¿no? Y creo que vamos a tener más temas, que tocar, sobre todo de, ¿no? La parte, orgánica del cerebro, cómo nos da pauta para la espiritual, ¿no? Esto me encanta mucho el tema. Y, pues, muchas gracias por venir, Elena. Esta Que ha la usemos sido bien, que la usemos sí, bien, que sí, tenemos sí. esta oportunidad en la vida y los años pasan. Sí, Vale, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por también estar con nosotros. Ya saben, se pueden suscribir, dar likes, también avisarle a la gente que pues aquí hay temas interesantes que estamos platicando que a lo mejor les puede a interesar de lo que estamos haciendo. Y pues bueno, yo soy Santiago Niland. Esto fue The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Cuídense mucho y Carpe Diem. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.